El Evangelio de San Lucas nos dice: en aquel tiempo dijo Jesús a ciertos hombres que se presumían de justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar, uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba en su interior de esta manera: gracias Dios te doy porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de cuanto poseo. El publicano, al contrario, puesto allá lejos, ni se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten misericordia de mí, que soy un hombre pecador. Os digo que este es el que volvió justificado a su casa, mas no el otro, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Pueden tomar asiento. Acabamos de escuchar, mis queridos hermanos, este evangelio tan conocido, esta parábola tan mentada del publicano y del fariseo, que tiene tantas enseñanzas y que van muy bien engarzadas con las de la epístola. El fariseo, en boca de nuestro Señor, se reconocía virtuoso, veía muchas buenas obras que hacía, y en eso él no mentía, no estaba faltando a la verdad. Él daba limosnas, hacía sus ayunos, no era ladrón, conservaba su fidelidad y decía verdad. E incluso agradecía por esto y por ser preservado del resto. Pero el problema de él era que venía envenenado por su complacencia personal en los logros, llegando a despreciar a los demás. En vez de remitirlo de corazón al dador de todos los bienes, su agradecimiento era de sabor, diríamos, pelagiano, a saber, autosuficiente, voluntarioso, por lo cual cayó en desgracia ante los ojos de nuestro Señor. Lo que hacía y que por pena estaba mal, lo que él hacía, quién sabe si muchas veces no puede ser un espejo, un reflejo de lo que nosotros hacemos. No faltaremos a la verdad, pero nuestro espíritu complaciente, nuestro orgullo, puede ofender a Dios, porque le estamos robando a Él su gloria, y en contrapartida, peor, si nos miramos con el de al lado, y qué suerte que no soy como Él. Nada mejor entonces que recordar la importancia de la virtud de la humildad, que recordarla de la boca de un gran confesor, como fue el Padre Pío, de un gran hombre de Dios que fue capaz de llevar las almas al cielo, y no así, y vaya si tenía él motivos para vanagloriarse. Y así pues el Padre Pío, tomando su modelo, nuestra Santísima Madre, él va a decir: huye hasta de la más mínima sombra que te haga sentir importante. ¿Cuántas veces no nos sentimos importantes, únicos,
excepcionales, maravillosos, inteligentes, capaces. Huye, dice el Padre Pío, de esa sombra que te hace sentir así. Reflexiona y ten siempre ante los ojos de tu mente la gran humildad de la Madre de Dios y Madre nuestra, la cual, a medida que aumentaba en ella los dones celestiales, profundizaba cada vez más en la humildad, de modo que en el mismo momento en que fue cubierta por la sombra del Espíritu Santo, que la convertiría en la madre del Hijo de Dios, ella pudo cantar: «He aquí la esclava del Señor». Más dones tenía la Virgen, ella no los negaba, los reconocía, pero no se los apropiaba, y ahí estaba su humildad y su virtud. Y la misma realidad cantó nuestra tan querida Madre en la casa de Santa Isabel, a pesar de llevar en sus castas entrañas al Verbo de Dios hecho carne. Y nuevamente va a agregar: en la medida que crezcan los dones, también que crezca en ti la humildad, pensando que todo nos es dado como préstamo. Muchas veces en el priorato suena el teléfono, y a veces puede ser a la noche, y no va a ser para saludar por un cumpleaños, sino para una promoción. Y ahí uno ve esta realidad, cómo tenemos prestado los dones y no son propios. ¿A dónde está? ¿A dónde está el inteligente? ¿A dónde está ese brillante? Ahí, entubado, ahí con un derrame cerebral. Ahí está, es él, es el mismo. Todo lo tenemos dado por Dios y parece que lo tenemos como propio, pero no es así. En la medida que crezcan los dones, crezca también tu humildad, pensando que todo nos es dado como préstamo, y así, al aumento de los dones, vaya siempre unido el humilde agradecimiento hacia tan insigne benefactor, de modo que tu espíritu prorrumpa en alabanzas continuas. Confía entonces en la ayuda divina y ten por cierto que quien te ha defendido hasta ahora va a continuar su obra de la salvación. Mis queridos hermanos, tomemos el ejemplo de nuestra Santísima Madre. Y si nosotros reconocemos que tenemos muchas cosas, ¿por qué no? Vamos a mentir y vamos a decir: no soy inteligente, no soy esto, no soy aquello, cuando lo soy. Tampoco. Eso es una falsa humildad, porque está fundada en la mentira. Pero sepamos reconocer, de esa manera nos vamos a mantener en humildad, y por otro lado sepamos agradecer a Dios los dones. Cuando San Alfonso María de Ligorio habla de esta humildad de la Santísima Virgen, él no duda en afirmar que con un ojo miraba a Dios y lo contemplaba, y con el otro ojo se miraba a sí mismo, y del contraste entre la divinidad y su humanidad le provocaba ese movimiento interior de ensimismamiento, de humildad. El Padre Pío va a hablar de los dones que ha recibido, no los negaba. Y fíjense ustedes, 3 años de ordenado,
Todavía no tenía los estigmas, pero ya estaban las visiones, ya estaban las peleas contra el demonio, ya estaban dones preternaturales que él manifestaba. ¿Y qué le va a escribir a su confesor? Que era el padre provincial, al padre Benedetto. Todas las cosas sobrenaturales nunca dejaron de producir en mí un fruto notable. Estos favores han dejado 3 frutos principales. En primer lugar, un admirable conocimiento de Dios y de su grandeza incomprensible. En segundo lugar, un conocimiento de mí mismo y un profundo sentimiento de humildad al reconocerme tan atrevido al ofender a un Dios tan bueno. La humildad en él le hacía ver lo atrevido que era para con Dios. Y en tercera instancia, un gran desprecio de todas las cosas de la tierra y un gran amor a Dios y a la virtud. Mis queridos hermanos, para concluir, tomemos ejemplo de nuestra Santísima Madre. Pidámosle la gracia a ella si nos cuesta ser humildes. A todos nos va a costar, a quien más, a quien menos. Pidámosle la gracia a ella de, por un lado, siempre recordar que todo lo que tenemos es don de Dios. Y para usar sus dones también necesitamos de su asistencia, porque esa inteligencia, si no viene sostenida por Dios, ahí queda la terapia intensiva. Y en segundo lugar, agradecerle a Dios lo que nos da, porque a Él también le gusta ver que sus criaturas son agradecidas por un Padre tan bueno. Ave María Purísima.